Nia había sido desde pequeña una figura central en su aldea. Su belleza era notable, pero lo que realmente la distinguía era su carácter bondadoso y su constante disposición para ayudar a los demás. A pesar de las dificultades que había enfrentado tras la muerte de su padre, Nia siempre mantuvo un espíritu optimista, ayudando a quienes más lo necesitaban y compartiendo lo poco que tenía con su comunidad. Creció al lado de su madre, Ayo, quien se había convertido en su único pilar tras la pérdida de su esposo. Juntas, enfrentaron los retos de la vida con fortaleza, trabajando sin descanso para mantenerse a flote. Ayo era una mujer resistente, alguien que nunca se quejaba de los infortunios que les había tocado vivir. A pesar de su humildad, había criado a Nia con principios sólidos, enseñándole que la dignidad y el amor por la familia lo eran todo. Con el tiempo, sin embargo, la salud de Ayo empezó a deteriorarse. Al principio, sus achaques parecían propios de la edad, pero a medida que los días avanzaban, el cansancio y el dolor en su cuerpo se hicieron más evidentes. Nia, cada vez más preocupada, intentó todos los remedios caseros que conocía. Recurrió a las ancianas de la aldea, a los rituales de los ancestros, pero nada parecía funcionar. La enfermedad de su madre empeoraba cada día y con ello, crecía el miedo en el corazón de Nia. Nia trabajaba incansablemente durante el día y por las noches cuidaba de su madre. El agotamiento físico y emocional comenzaba a desgastarla, pero nunca se permitió rendirse. No podía perder a la única familia que le quedaba a la mujer que le había dado todo. Decidida a encontrar una solución, llevó a su madre a ver a Duma, el curandero de la aldea, con la esperanza de que él pudiera ofrecerle alguna cura. ¿Podrá Nia encontrar la cura para su madre? Suscríbete y descúbrelo. Duma examinó a Ayo con detenimiento y tras hacerlo confirmó los peores temores de Nia. La enfermedad de su madre no podía curarse con simples remedios o hierbas del campo. Para salvarla serían necesarios medicamentos que solo podían conseguirse en la ciudad, a varios días de distancia, y cuyo costo era exorbitante para alguien en la situación de Nia. El precio de esos medicamentos estaba muy por encima de lo que ella podría reunir en meses, tal vez incluso en años. El corazón de Nia se llenó de desesperación. Regresó a su hogar con su madre, sintiendo el peso de la impotencia caer sobre sus hombros. Sabía que su madre no sobreviviría sin esos medicamentos. También sabía que nunca podría reunir el dinero necesario. La aldea en la que vivían era pequeña y pobre, y las oportunidades para ganar dinero eran limitadas. Cada noche se quedaba despierta, mirando el techo de su pequeña cabaña, preguntándose qué más podía hacer. A medida que los días pasaban, la salud de Ayo se debilitaba aún más. La fiebre no cesaba y su respiración se hacía cada vez más pesada y dolorosa. Nia pasaba las noches en vela, cuidando de su madre, tratando de hacer lo imposible con los pocos recursos que tenía. En su desesperación, empezó a sentir que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Fue entonces cuando, mientras trabajaba en los campos, un hombre de la aldea se le acercó. Era Kofi, conocido por ser uno de los más ricos del lugar. Kofi la observaba desde hacía tiempo, siempre con una mirada que Nia había aprendido a evitar. Sin embargo, esa tarde, algo en su actitud le llamó la atención. Kofi parecía saber lo desesperada que estaba, y la forma en que la miraba revelaba que tenía una propuesta en mente. Sin que ella lo hubiera pedido, Kofi comenzó a insinuar la posibilidad de ayudarla económicamente. Aunque no lo dijo de manera directa, sus intenciones eran claras. Sabía que Nia estaba en una situación desesperada y estaba dispuesto a aprovecharse de ello. La oferta de Kofi no era otra cosa que una oportunidad envuelta en una trampa de lujuria y deseo. Nia sintió una mezcla de indignación y desesperación. Sabía que lo que Kofi le proponía implicaría traicionar todo lo que su madre le había enseñado, pero al mismo tiempo, su necesidad era tan grande que las palabras de aquel hombre se quedaron grabadas en su mente. La idea de poder conseguir el dinero necesario para salvar a su madre se convertía en una tentación cada vez más fuerte. Los días continuaron pasando y la situación de su madre empeoraba con cada amanecer. Nia se encontraba en una encrucijada. Por un lado, su moral y sus principios la ataban a la decencia, pero por otro, el amor que sentía por su madre la empujaba hacia una decisión que sabía que sería irreversible. Finalmente, y con el corazón roto, Nia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La primera vez que lo hizo fue con Kofi. Esa noche fue la más difícil de su vida. Se sintió sucia, degradada,
pero también sabía que había dado el primer paso para salvar a su madre. Kofi cumplió su promesa y le dio una suma considerable de dinero, aunque no era suficiente para cubrir los gastos totales de los medicamentos. Nia supo entonces que tendría que seguir por el mismo camino. Con el tiempo, la noticia de lo que Nia estaba haciendo se extendió por toda la aldea. Los hombres comenzaron a buscarla, dispuestos a pagar por tener una noche con la joven más bella del lugar. Algunos la trataban con respeto, sabiendo de su situación, pero la mayoría la veía como un objeto de deseo. Nia, en su interior, sentía que cada vez que entregaba su cuerpo perdía una parte de sí misma. A pesar del dolor y la vergüenza que sentía, continuó con su sacrificio. Reunió el dinero necesario para comprar los medicamentos y un día, después de semanas de trabajo degradante, logró conseguir el tratamiento que su madre necesitaba. Sin embargo, cuando finalmente llegó a su casa con los medicamentos en la mano, se encontró con que era demasiado tarde. Su madre había fallecido mientras ella estaba fuera. Su cuerpo débil ya no pudo soportar más la enfermedad. El grito de dolor que surgió de Nia en ese momento resonó en todo el pueblo. Había hecho lo impensable por salvar a su madre, pero al final no había sido suficiente. Su sacrificio no solo había sido en vano, sino que también le había arrebatado lo único que le quedaba, su dignidad y su familia. La muerte de Ayo dejó a Nia completamente sola. Los hombres de la aldea ya no la veían como la joven bondadosa que solían admirar, sino como un objeto que habían poseído y luego descartado. La compasión que algunos habían sentido por ella se desvaneció, y pronto, Nia quedó reducida a una sombra de lo que alguna vez fue. La historia de Nia se convirtió en una advertencia para todos en la aldea. Los ancianos contaban su historia como un recordatorio de lo que la desesperación y la lujuria podían hacerle a una persona. La joven que una vez había sido admirada por su belleza y su bondad, ahora era un símbolo de la tragedia y el sacrificio llevado al extremo. La muerte de su madre dejó a Nia en un abismo oscuro. El dolor de su pérdida se mezclaba con la humillación que había experimentado durante aquellas interminables noches, donde su cuerpo se había convertido en moneda de cambio. Aunque al principio lo había hecho por amor, para salvar a la única persona que le importaba, ese sacrificio ahora no tenía sentido. Lo había perdido todo. Y así, lo que quedó en Nia no fue más que un vacío, un pozo profundo de odio y rencor. Día tras día, mientras caminaba por la aldea, sentía las miradas de los hombres sobre ella. Eran los mismos hombres que la habían poseído, aquellos que la habían transformado en lo que era ahora. Pero algo en Nia había cambiado. La joven bondadosa y noble había muerto junto con su madre. En su lugar, había renacido una mujer marcada por la furia. El odio hacia los hombres que la habían explotado empezó a crecer en su interior como una llama, alimentada por cada mirada lasciva que recibía. El cambio en Nia fue sutil al principio. Aquellos que la conocían notaron que ya no se movía con la misma suavidad. Sus ojos, que antes irradiaban luz, ahora parecían pozos oscuros, llenos de rabia contenida. No hablaba mucho y cuando lo hacía sus palabras eran cortantes. Los hombres de la aldea seguían viéndola como un objeto, sin darse cuenta de que la mujer que ahora miraban no era la misma que habían conocido. Nia, ahora consumida por la venganza, empezó a planear su próxima jugada. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como alguien destinado a traer justicia. En su mente, aquellos hombres habían sido cómplices de la muerte de su madre. Si no hubiera sido por sus deseos, por sus manos sucias y sus monedas, tal vez su madre seguiría viva. Nia decidió que pagaría cada uno de ellos, que su vida ahora tendría un solo propósito: destruir a aquellos que la habían usado. El primer hombre que cayó en su trampa fue Kofi, el mismo que la había tentado a cruzar la línea por primera vez. Kofi, como tantos otros, seguía buscándola, aunque ahora con más desdén que deseo. Para él, Nia ya no era más que una sombra de lo que había sido, pero todavía había algo en ella que lo atraía. Cuando Nia lo invitó a su casa una noche, Kofi, creyendo que ella volvía a su antiguo rol, aceptó con una sonrisa confiada. Esa sería su última noche. Nia se ha convertido en una persona consumida por la rabia y el arrepentimiento. ¿Cómo crees que acabará? Déjamelo en los comentarios. Dentro de la oscuridad de su cabaña, Nia lo recibió con la misma frialdad que había aprendido a usar con todos los hombres. Kofi no sospechó nada en su mente. La situación era clara. Él tenía el control, como siempre lo había tenido. Sin embargo, cuando ella lo llevó al borde de la cama,
Una sensación de peligro recorrió su espalda. Para entonces ya era demasiado tarde. Nia, con una precisión que solo la desesperación y la rabia podían otorgar, acabó con la vida de Kofi sin dudarlo. Esa noche marcó el verdadero renacimiento de Nia. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que vacío. La sangre de Kofi en sus manos le devolvió una sensación de poder que había perdido hacía tiempo. Ya no era una simple víctima. Ahora era ella quien decidía el destino de esos hombres. La muerte de Kofi fue solo el comienzo de su cruzada. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular por la aldea. Se hablaba en susurros sobre la desaparición de Kofi, pero nadie sospechaba de Nia. Ella había aprendido a moverse con cautela, a aprovechar las sombras y la oscuridad. Los hombres que la buscaban seguían siendo muchos, y ella sabía que todos ellos pagarían uno por uno. Cada vez que uno de ellos caía en su trampa, Nia lo recibía con la misma sonrisa fría, esperando el momento exacto para actuar. Los siguientes fueron otros hombres que la habían visitado en sus peores momentos. Al igual que con Kofi, Nia los invitaba a su cabaña, les hacía creer que seguían en control y justo cuando bajaban la guardia, los silenciaba para siempre. Cada muerte se convertía en un paso más hacia su venganza total. No había remordimientos en su corazón, solo satisfacción. Habían destruido su vida y ella, ahora, estaba destruyendo las suyas. La aldea comenzó a cambiar. Los hombres, al principio confiados, empezaron a tener miedo. Las desapariciones se acumulaban, y aunque nadie decía nada en voz alta, muchos comenzaban a preguntarse si había algo más detrás de ellas. Algunos comenzaron a evitar a Nia, otros aún eran lo suficientemente necios para buscarla. Pero para ella no había vuelta atrás. Cada muerte era una pieza más en el rompecabezas de su venganza. A medida que el número de muertos aumentaba, Nia se sentía más poderosa. Su fama como femme fatale se extendió más allá de la aldea. Los pueblos vecinos escuchaban historias sobre una mujer peligrosa, una que seducía a los hombres para luego acabar con sus vidas. Algunos hombres, intrigados por los rumores, se aventuraban a buscarla, creyendo que podrían ser la excepción, pero todos terminaban del mismo modo. Nia se había convertido en una leyenda, en una figura temida pero también envidiada. Sin embargo, en su interior, Nia sabía que su venganza no llenaba el vacío que la muerte de su madre había dejado. Cada hombre que caía bajo su mano no devolvía la vida que había perdido, pero sí calmaba, al menos temporalmente, el fuego que ardía dentro de ella. Sabía que su camino no tendría un final feliz, pero tampoco le importaba. En ese momento, la única emoción que la sostenía era el odio. No buscaba redención, solo quería que aquellos que la habían destruido sufrieran como ella había sufrido. Con el tiempo, el rastro de cadáveres que dejó a su paso se convirtió en un recordatorio para todos aquellos que creían que podían aprovecharse de la desesperación y la inocencia de una mujer. Nia, la joven bondadosa que una vez había sido, ya no existía. En su lugar, había surgido una figura implacable, una sombra que traía muerte a quienes la habían traicionado. De esta forma Nia consuma su venganza, ¿pero le habrá merecido la pena? ¿Crees que hizo lo correcto? Suscríbete y descúbrelo en el próximo vídeo.